Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mira, en este día voy a contarte cuál ha sido mi historia y cuál ha sido mi proceso desde que pasé de ser profesor en lo tradicional, en lo presencial, ya sea como interino o trabajando en la privada, y cómo llegué, bueno, cómo dejé las oposiciones y cómo llegué a vivir 100% de las clases online, ¿de acuerdo? Generando un sueldo alto, teniendo poquitos alumnos y poquitas horas de clase durante la semana. Así que vamos allá y te voy a mostrar cuál ha sido mi proceso. Si no me conoces, me llamo Guillem y aparte de ser docente, actualmente ayudo a otros profesores y también academias a que puedan vivir 100% de las clases online, atrayendo alumnos de calidad y sabiendo vender sus programas para poder cobrar a partir de 30, 40, 50 euros cada hora de sus clases. Bueno, te estarás preguntando que cómo empezó todo esto, así que vamos a remontarnos unos años atrás. Estaba ya terminando la carrera, bueno, exactamente estaba en tercero de mi grado, ¿ok? Así que me quedaba tercero y cuarto, un añito más por delante. En ese momento empecé a trabajar como profesor, dando mis primeras clases en academias privadas. Empecé primero con una y luego con otra. Me daban unas poquitas horas en cada una de las academias y cobraba más o menos entre 11 y 12 euros la hora. Esta fue mi primera toma de contacto con la docencia y como ves lo compaginé mientras estudiaba la carrera y mientras la terminaba. Bien, aquí empecé a vislumbrar un poco cuál sería mi futuro, porque al final cuando estudiamos una carrera estamos como en una burbuja, ¿no? Que solamente nos centramos en aprobar y en sacarnos la carrera, ¿no? Es como que tenemos solamente una meta en la cabeza, que es sacarnos el título, que ya es suficiente, pero no conseguimos ver más allá de ese título. Y bueno, en este punto yo ya empecé a ver un poco cuál sería mi futuro y mi futuro estaba dentro de la docencia, ya que realmente la carrera que yo estudié tampoco es que tuviese muchas más salidas, ¿no? Al final, durante la carrera nos enseñan una serie de conocimientos, pero no nos enseñan tanto a cómo aplicarlo, cómo buscar clientes por nuestra cuenta. En nuestro caso, los clientes son alumnos, ¿no? No nos enseñan a cómo vender, cómo posicionarnos en marketing digital, cómo tener unas redes que atraigan a clientes. Todo esto no nos lo enseñan, ¿no? Y empezó un poquito toda mi inquietud respecto al tema. Bueno, una vez terminé la carrera, aún así decidí hacer un máster porque al final era como lo que era correcto, lo que hacía todo el mundo hacía un máster y yo sentía que si yo no hacía un máster iba a quedarme atrás, así que invertí dinero, el dinero que estaba ganando en las clases online lo invertí en un máster. Mis padres me pudieron ayudar con una parte porque fue un máster bastante caro que costó unos 7.000 euros aproximadamente y estuve un añito compaginando el trabajo con el máster. Pero luego me di cuenta de que me faltaba el máster que debería haberme sacado antes, que era un máster en profesorado. Así que dediqué otro año a estudiar el máster en profesorado, pero con la peculiaridad de que no me aceptaron en la universidad pública, porque en ese año en Valencia, que es de donde soy yo, en la UV, en la pública, había mucha demanda de este máster y no te aceptaban. Iba por nota, iba por una serie de otros requisitos que hacía que intentasen hacer el máster unas 300 personas, pero solo unas poquitas pudieron acceder. Entonces, tuve que hacer el máster en la privada y volví a hacer una inversión de 6.700 euros. Ahora ya sí, con los dos másteres, ya dije, ok, ahora ya es que voy a poder optar a un buen trabajo, ¿no? Teniendo la carrera, teniendo un máster de especialización y teniendo el máster en profesorado, ahora voy a trabajar de lo mío y voy a trabajar ganando bien, ¿no? Pues bueno, realmente no, me costó bastante que me llamaran de la pública, ya que me metí como interino en la Bolsa de Cataluña, que podía hacerlo sin opositar, pero tardaron bastante en llamarme. Cuando empezaron a llamarme, empecé a hacer sustituciones, pero eran muy cortitas, ¿vale? Tenía que ir una semana, luego volverme, luego volver para 3 semanas, luego volverme, y yo estuve a unas 4 o 5 horas en coche, así que era bastante molesto, el tema de buscar piso, el tema de irme fuera, me incomodaba mucho, y yo todo esto al final lo compaginaba con las clases en la privada, ¿vale? Dando mis clases por las tardes en las academias privadas, ¿ok? Bueno, así estuvo un tiempo, realmente estaba desmotivado, sentía que valía para mucho más de lo que estaba haciendo, no me sentía aprovechado ni en las academias porque daba clase a un tipo de alumnos que consideraba que podía dar clase a alumnos de un nivel mucho mayor y alumnos más interesados que no alumnos que estaban por obligación, ¿no? Entonces me sentía por una parte desaprovechado y por otra parte me sentía decepcionado con el sistema educativo actual porque al final estaba metido, me había sacado dos másteres que me habían costado unos 13.000 euros más incluso y no lograba encontrar salida a todo esto, aparte que me había sacado también los idiomas, me habían sacado tanto el inglés como el idioma de valenciano, que también te lo piden aquí para trabajar. Así que ya no veía más formación por encima mía, ya solo quedaba hacer un doctorado. Que la verdad que no me apetecía estar 5 años estudiando un doctorado, porque tampoco es que me motivase. O sea, mi pasión siempre ha sido trabajar, emprender, la experiencia, ¿no? ¿no? tanto la parte de estudiar, la parte de investigación. Yo siempre estaba enfocado más en lo práctico, entonces no me motivaba la idea de hacer un doctorado. Así que bueno, después de presión familiar, porque mi familia al final es una familia a veces un poco tradicional en el sentido de que me decían lo típico de Guillem, venga, tienes que sacarte ya una plaza, ya tienes 25 años, tienes que pensar en el futuro, tienes que pensar en una estabilidad, tienes que pensar en tener la vida resuelta. Y todo esto me llevó
a apuntarme a una preparadora de oposiciones, ¿vale? Yo realmente no quería hacerlo. O sea, repito, no me motivaba la idea de estar un año, 2 o 5, los que sean, opositando. Conozco gente que lleva muchos años. Mi idea era trabajar, era enseñar, es lo que yo quería, pero no quería pasar por el proceso de estar mucho tiempo opositando, estudiándome un temario y preparándome unas oposiciones, porque tampoco me veía siempre en el mismo aula, me veía haciendo otros proyectos, teniendo otras líneas de negocio, teniendo una academia online, ¿vale? Ahí ya tenía un poco la idea esa en la cabeza. Bueno, pese a todo esto, decidí opositar igualmente y prepararme con una preparadora que me costó un buen dinero, ¿ok? Le pagaba una mensualidad e iba con un grupo reducido de alumnos. Iba súper desmotivado, pero me lo tomaba como una obligación. Ahí empecé a pensar un poco que toda mi vida realmente había sido por obligación. Al instituto ya iba por obligación. Luego la carrera no me motivaba en las salidas laborales, pero la terminé por obligación. Luego me saqué los másteres por obligación y ahora tenía que estudiar unas oposiciones por obligación, porque es lo que marca el sistema, lo que te marca tu entorno, que tienes que hacer, que es lo correcto, ¿no? Pero bueno, aún así, por presión las terminé haciendo. Entonces, estuve como un año preparándome hasta que, sorpresa, llegó febrero, marzo más o menos, salió el borrador de mi comunidad autónoma y, sorpresa, no salieron plazas de mi especialidad, de la mía y de unas cuantas más. Bueno, yo me acuerdo que mi grupo de opositores, los que iban conmigo, estaban como súper decepcionados, que sentían que habían tirado el dinero, que habían tirado el tiempo. Yo, en cambio, me sentía aliviado. Porque yo dije, es que esto yo no lo quería hacer. Ahora que tengo tiempo y que tengo energía y ganas, voy a preparar mi proyecto. Voy a lanzarme al mundo online, ¿vale? Había estado trasladando ya cositas y me había estado informando. Así que empecé a formarme para poder tener a mis propios alumnos y trabajar desde casa, sin tener que desplazarme a ningún sitio y trabajando solamente desde mi cuarto. Esto lo mantuve juntamente con el trabajo de docente en las academias privadas, ¿vale? En la bolsa de interinos sí que me cogeré porque no me convenía estar yendo y volviendo. Entonces empecé a formarme y aquí realmente descubrí un mundo. Descubrí un mundo nuevo donde me empecé a codear, me empecé a meter en comunidades privadas, empecé a formarme, a mirar en YouTube, a buscar en Instagram y observé que había una comunidad de emprendedores que vivían de sus negocios online. Pero esos emprendedores no eran empresarios ni gente que había estudiado para esto. Eran simples profesionales, o sea, simples personas como nosotros que se habían formado en su campo. En vez de en la docencia, se habían formado cada uno pues como arquitecto, como fisioterapia, como nutricionista, siempre, bueno, en varios sectores, pero cada uno de ellos tenía como su propio proyecto online. Cada uno vivía de lo que ellos ofrecían. El psicólogo vendía sesiones, el entrenador y el nutricionista vendían planes, vendían entrenamiento, vendían dietas, cada uno vendía lo que hacía, ¿no? Y yo dije, ostras, ¿y por qué yo no puedo vender lo que yo hago? Que son clases online, ¿no? Es lo mismo al final, es un servicio. Ahí empezó un poco mi inquietud, ¿no? Estuve un tiempo investigando y al final accedí a mi primera mentoría. Fue una mentoría de un emprendedor que se llama Agus Nievas, es argentino, en la cual él asesoraba a otros dueños de negocio, como he comentado, de otras líneas, a que tuviesen buenos ingresos ofreciendo el servicio que ellos ofrecían, ¿no? Yo cuando hablé con él me comentó que yo era el único profesor, pero que no había ningún problema porque las bases del marketing y de las ventas de servicios eran las mismas para todo el mundo, ¿no? Entonces al final pues confié en él, tuve fe ciega y empecé a trabajar en mi proyecto. Aquí empezó mi propio proceso donde pasé a entender las bases, a entender por qué debo cobrar mis clases más alto de lo que las estaba cobrando, cómo diferenciarme del resto de profesores que hacen lo mismo que yo y cómo tener una estabilidad, cómo tener una serie de alumnos, una cartera de alumnos que me den un sueldo online y a partir de ahí empezar a crecer y empezar a ganar más dinero. Fue un proceso más largo que no voy a poder contarlo aquí porque si no el vídeo sería mucho más largo, entonces si queréis que lo comente me lo comentáis por privado y haré otro vídeo, ¿vale? Pero bueno, resumiendo que poco a poco fui observando de que era posible, de que era verdad, de que atraía alumnos, de que me compraban las clases y no solo eso, sino que estaban contentos, o sea, estaban súper entusiasmados de trabajar conmigo, de ser mis alumnos. Luego, cuando terminaba el trimestre, me volvían a pagar. Algunos me pagaban incluso medio año de golpe, ¿vale? Que me entraban ya directamente 600, 700 euros en mi cuenta del banco. La verdad es que parecía surrealista. Yo que venía del sector tradicional, venía de estar en aulas con 25 o 30 alumnos, donde unos cuantos, bastantes, no querían estar ahí, intentaban interrumpir la clase cada 5 minutos, molestaban a los demás, no me dejaban dar clase, hacían que estuviese más centrado en cómo hacer que callasen o en cómo hacer que atendiesen en de verdad transmitir mis conocimientos. Eso es lo que yo notaba. Y no quiero engañaros, estaba bastante desmotivado. Por una parte, desmotivado con el sistema tradicional, con el sistema educativo en España, y por otra parte, estaba desmotivado con la docencia en general. Me iba a plantear incluso si yo de verdad servía para esto. Bueno, servía no, si de verdad estaba hecho para esto. Al final sentía que estaba cumpliendo con un papel, que estaba cumpliendo con una burocracia y que simplemente pues debía estar ahí en un aula y luego a final de mes pues iba a cobrar. Pero no me sentía realizado, no me sentía como que de verdad ayudaba a los alumnos, solamente a unos poquitos. Y muchas veces ese era el sustento que me motivaba para seguir con todo esto. Pero chicos y chicas, con las clases online pasó totalmente diferente todo esto, ¿vale? Porque estos alumnos
eran alumnos que estaban ahí porque de verdad querían estar, ¿vale? Habían pagado un dinero que al final es un dinero que si lo han pagado es porque realmente quieren ser alumnos tuyos y quieren aprender lo que tú haces, ¿no? Y la verdad que estuve muy agradecido y doy 100% las gracias a estos primeros alumnos que entraron conmigo cuando empecé como profesor online, ¿no? Me motivaron mucho a seguir con esto. Bueno, una vez mi proyecto maduró, empecé a tener un techo porque llené toda mi agenda de alumnos y ya no podía albergar a más alumnos. Fui subiendo los precios desde 28 euros hasta 30, 32, 35, 40, 45 y 50 euros, ¿vale? Había ido subiendo los precios y aún así habían entrado y tenía ya la agenda llena, así que empecé a contratar a otros profesores para que me pudiesen dar las clases online que yo no podía hacer. Y de este modo transicioné hacia modelo de academia. Y así como pasé de ser profesor online a ser dueño de una academia online, ¿vale? Donde pasé a hacer solamente unas poquitas clases y sobre todo las hacía grupales en modo de masterclass, ¿vale? Porque realmente me gusta dar clase, pero me quité como todas las horas y se las pasé a otros profesores, porque ya mi rol pasó más de CEO, de ser un gestor, a ser un profesor, ¿ok? Pero bueno, aquí cada uno pues tiene que decidir un poco lo que le gusta hacer. Hay profesores que llegan a un punto, que llegan a unos 3.500, 4.000, 4.500 y simplemente cortan el grifo, no dejan entrar a más alumnos y tampoco delegan con otro profesor, se quedan ahí y ya está, y se quedan bien. Entonces, cada uno tiene que decidir un poco cuál es su techo. Y bueno, llegado a este punto, pues ya me planteé empezar a ayudar a otros profesores. Así lo hice, creé mi otro proyecto, que es este mismo que estás ahora viendo este vídeo, que es un proyecto en el cual ayudo a otros profesores a que hagan lo mismo que yo, a que transicionen y que tengan un proyecto online donde puedan ganar mucho dinero haciendo poquitas horas de clase durante la semana, ¿vale? Este proyecto se puede combinar con un trabajo normal en un colegio o en un instituto, o se puede convertir en tu trabajo principal, ¿de acuerdo? Trabajo con diferentes perfiles de profesores. Hay funcionarios, hay interinos, hay profes de la privada, hay profes en centros, en escuelas de idioma, de todo. Trabajo con todo tipo de profesores y todo esto se puede compaginar o se puede transicionar para que sea tu única actividad, ¿vale? Así que nada, esta ha sido mi historia desde que empecé a trabajar como profesor. Luego pasé como interino, luego pasé a opositar, me dejé las oposiciones, empecé mi proyecto online, empecé a vivir de mis clases online y luego terminé creando mi academia online, ¿de acuerdo? Y actualmente me dedico plenamente a mentorizar a otros profesores para que sigan los mismos pasos y aprendan las bases para captar alumnos y saber venderse bien. Así que nada, si todo esto resuena contigo, si estás en una situación parecida a la mía, o si quieres transicionar hacia el online y no sabes cómo hacerlo, aquí abajo te voy a dejar mi contacto de Instagram para que me envíes un mensaje directo, o directamente te voy a dejar mi calendario en Calendly para que agendes una sesión conmigo de calificación y que pueda ver tu caso en particular y ver exactamente cuál es tu situación para ver cómo puedo ayudarte. Esto es todo, espero que te haya gustado y nos vemos. Un saludo.